Hola, maestro. Hola, buenas tardes. Ya vamos a iniciar. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor. Ah, Sí, doctor. bueno, pues ya vamos a iniciar en un rato. Ahora vamos a esperar que se conecten los demás. Aló. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, ¿y los demás qué pasó? Ponga tu ¿Quién cámara, sabe? Ahí se Humberto, están matando. Ahí se están matando con un simple examen de inglés. pero ¿por qué hacen el examen a la hora de mi clase? No entiendo yo eso. No, es que el examen está desde la 1 y usted cree que lo han podido hacer. Bueno, ¿y vos por qué no poner la cámara, Humberto?
porque estoy comiendo. Y yo ni lo pude entregar porque se me dañó la plataforma y no lo pude entregar. Entonces hablar con el profesor, doña señora. Sí, ya le dije, porque fíjese que cuando yo quise meterme a entregar, me saca de la plataforma y después me dice que no lo puedo entregar, entonces ya le dije a él. Bueno, ok. ¿Quién le da inglés? Oswaldo se llama. Bueno, ok. Entonces vamos a la clase de hoy y vamos a ver un tema del cual después haremos unas preguntas y vamos después a ver lo que se llama un foro, voy a habilitarlo yo. Ya todo eso va a ser acumulativo para el segundo parcial, porque ya el primer parcial lo acumulamos, ¿verdad? Ok, entonces les voy a compartir en pantalla la presentación. ¿Están viendo un documento? Sí, doctor. Ok. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, este que está aquí, que es el metabolismo del glucógeno. Pero le voy a dar un poquito más de zoom. Ahí. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué cosa es el glucógeno? ¿Cómo está formado? ¿Cómo se estructura? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces, me gustaría que por favor me ayudas con la lectura, Humberto. Ok, función del glucógeno. Sí, sí. Dice, el exceso de glucosa de la dieta se almacena en forma de glucógeno. La glucosa puede movilizarse rápida y fácilmente a partir del glucógeno cuando surge Aquí sigue la necesidad, como por ejemplo, entre comidas o durante el ejercicio. Un aporte continuo de glucosa es esencial para la vida, ya que es el principal combustible del cerebro y la única fuente de energía que pueden emplear las células que carecen de mitocondrias o el músculo esquelético en actividad durante la glucosis anaeróbica. Por tanto, el glucógeno es un excelente material de depósito a corto plazo, pudiendo proporcionar energía de manera inmediata. Ok. Gracias, Humberto. Humberto, no llegaste la clase pasada, falleció tu abuelita, ¿verdad? Sí, así es, yo le avisé a la Sí, coordinadora de la carrera y solo me queda hacer ese tranquilo, trámite. tranquilo, misma sentido pésame, yo. Ok. Entonces, tenemos que el glucógeno, dice aquí, cuando hay un exceso de dieta, la glucosa que no es metabolizada, que no pasa al torrente sanguíneo, mejor dicho, que está en el torrente sanguíneo, pero que no pasa a la célula, esa glucosa se va a guardar como glucógeno en el hígado. Y ese glucógeno, ¿por qué se transforma la glucosa en glucógeno? Porque el cuerpo de los mamíferos necesita siempre un aporte continuo de glucosa, de tal forma que es el principal combustible del cerebro. Y eso va a permitir que el cuerpo siempre disponga de glucosa, aunque no haya ingerido glucosa. ¿Por qué? Porque ella va a estar guardada como glucógeno. En otras palabras, que la glucosa, mejor dicho, que el glucógeno es la misma glucosa guardada en el hígado, ¿verdad? Ya más que no va a llamar glucosa, sino que se va a llamar glucógeno. Muy bien. Perla, ¿qué dice ahí después? Perla, lee los depósitos de glucógeno. ¿Qué dice? Dice, los principales depósitos de glucógeno están en el músculo y en el hígado, donde Ajá. tienen funciones diferentes. Recuerda que el glucógeno muscular no puede abandonar el músculo y por tanto no puede contribuir a la concentración de glucosa en sangre. En una gráfica donde se representa la variación en los depósitos del glucógeno hepático y de la glucemia, en relación con las horas del día. Gracias, Perla. Es decir, que los principales depósitos de glucógeno, ¿dónde están? En el músculo y también el hígado, donde tienen diferentes funciones. Y ahí nos habla que el glucógeno muscular ya queda en el músculo atrapado, no sale de ahí.
mientras que el del hígado sí puede salir de ahí, ¿verdad? Y aquí nos habla de la figura 230, muy importante. Esta figura que está aquí. ¿Están viendo? Sobre esta figura ustedes van a hablar en el foro. El foro va a ser sobre el muchachos, ustedes me están viendo mi pantalla. O sea, mi imagen, pues. Sí, profesor. Me están viendo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué Sí, toqué pues, aquí? Yo lo estoy viendo a usted, pero no me miro, pues no hay retroalimentación. Pero están viendo mi cámara. Tengo la cámara activada, ¿verdad? sí, doctor. Sí. Ah, bueno, el que no sé por qué no me estoy viendo yo. ¿Quién sabe yo? Solo estoy viendo la pantalla que estoy compartiendo. Ok. Entonces, en este caso, esta gráfica nos habla de los depósitos de glucógeno en diferentes momentos del día. Pongamos mucha atención. Vamos a hablar de la línea, la que está más repintada en azul. Esa es la contracción de la glucosa. Miren bien. A las 8 de la mañana, miren aquí, ¿están viendo el puntero ahí? ¿Están viendo? ¿El puntero Sí, lo doctor. miran? A las 8 de la mañana, él está alto, pero va bajando, mire, baja el nivel, baja, baja. ¿Y en qué momento del día sube? Al mediodía en el almuerzo, En dice. el almuerzo, ¿verdad? Cuando uno come, sube, sube, miren cuánto sube. Pero después va a bajar otra vez a las 16, a las 4 de la tarde, baja, baja. ¿Y en qué momento vuelve a subir? En la cena. En las 8 de la noche se no sube, sube, pero después hay un bajón increíble y se mantiene bajo toda la noche, medianoche, 4 de la mañana, y vuelve a subir a las 8, ¿no? Ok. Esa es la glucosa. Ahora miremos el glucógeno, que es la glucosa que se guarda en el hígado y en los músculos. A las 8 está alta, pero después baja, sube igual en el almuerzo. Pero ¿dónde sube más? Cuando usted está dormido. ¿Se fija? Medianoche, 4 de la mañana. ¿Por qué? Aquí baja la glucosa, pero aquí sube, ¿no? Y miren qué dice el punto 1. Aquí me dice el punto 1, el punto 1. ¿Qué dice Milagro? El punto 1. Aquí lee el punto 1, aquí, aquí. Lea, ¿qué dice? Tras una comida anuente, los depósitos de glucógeno en la comida caen en los depósitos de glucógeno. ¿A la qué? Hepático. No, a liberación glucosa a partir del glucógeno hepático para ayudar a mantener la glucosemia. Ok, es decir, que aquí en el punto 1 trae una comida aumenta, ¿verdad? Pero dice ahí, aumenta para liberarse la glucosa a partir del glucógeno. Ahora, en el punto 2, ¿qué dice Milagro? El 2, ¿qué dice en el 2? Desde una comida se produce un aumento de la glucosemia. Entre comida se establece. ¿Qué significa que se produce un aumento de la glucemia? Aumenta los niveles de glucosa, pero después de la comida se estabiliza. Y finalmente el punto 3, ¿qué nos dice aquí el 3? ¿Qué nos dice? A lo largo de la noche, los depósitos de glucosino se movilizan para ayudar a mantener la glucosa. Es decir, que a lo largo de la noche, ¿verdad? El glucógeno moviliza para mantener la glucemia. Ok, esta gráfica ustedes van a hablar de ella en el foro que va a habilitar, ¿verdad? Ok. Y aquí tenemos la comparación entre la función del glucógeno hepático y muscular. ¿Estamos viendo? Ok. Miremos en cuanto a la función. ¿Cuál es la función principal? Vamos a dar un poquito más de zoom. ¿Cuál es la función principal del glucógeno hepático? Humberto, ¿qué dice? Ok, función principal del glucógeno hepático. Mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre, en particular tras las comidas y en las primeras fases del ayuno. Esta es la función del glucógeno hepático. Mantener la glucosa en la sangre. Ah, ¿y el muscular cuál es? El muscular, combustible de reserva para la contracción muscular. Es decir, es una reserva para el músculo. Solo se va a ocupar en el músculo. No se ocupa en el hígado, ¿verdad? Pero tiene otras funciones.
Por favor, Humbertito, siga con las funciones, con las otras funciones de glucógeno hepático. Ok, dice que utilizado como combustible por cualquier tejido. El hígado contiene glucosa 6-fosfatasa que elimina el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato, permitiendo que la glucosa abandone el hígado. Es decir, que la glucosa puede abandonar el hígado para contribuir, ¿verdad?, a la glucemia. Ahora miremos el glucógeno muscular. ¿Qué otra función tiene, Humberto? Explícame. Lea. Ok, dice que el muscular, como otra función, ninguna. No puede abandonar el músculo. Ninguna. ¿Por qué ninguna? Por lo que dice en negrito. ¿Qué dice? No puede abandonar el músculo. Eso, no puede abandonar el músculo. ¿Y por qué no puede salir del músculo, Humberto? ¿Qué sigue? Dice que el músculo carece de glucosa 6-fosfatasa, por lo que la glucosa 6-fosfato no puede dejarlo. En vez de ello, entra en la glucólisis para generar energía. Clarito está la presentación. Quiere decir que el glucógeno hepático, como él puede abandonar el hígado, puede tener otras funciones. Mientras que el glucógeno muscular no tiene ninguna otra función. ¿Por qué? Porque él no puede salir del músculo. Eso es importante. Ahora, en cuanto al tamaño de los depósitos, miremos el tamaño del glucógeno hepático. ¿Qué dice Humberto? Ok, dice que el tamaño del glucógeno hepático es aproximadamente el 10% del peso húmedo del hígado. Los depósitos duran solo unas 12 a 24 horas durante el ayuno. ¿Y qué dice Humberto en el muscular? Dice que aproximadamente el del 1 al 2 de peso. ¿Qué pasó, Humberto? no estaba hablando. No estaba hablando. Pensé que estaba No. hablando. Perdón, aproximadamente el 1,2% del peso húmedo del músculo. Sin embargo, los humanos tienen mucho más tejido muscular que hepático, resultando una cantidad del doble de glucógeno muscular que hepático. ¿Qué significa esto? Que el tamaño de los depósitos, el glucógeno que está guardado en el hígado, el glucógeno hepático, es más o menos el 10% del peso del hígado, ¿no? Y solo dilata hasta el máximo de un día. El glucógeno muscular es apenas el 1%. Pero los humanos, igual que los mamíferos, tenemos mucho más músculo que hígado. Por ejemplo, una vaca. El hígado de una vaca puede pesar hasta 5 kilos, más o menos. Pero la masa muscular es mucho más grande. Aunque el músculo haya poco glucógeno, pero como tiene mucho músculo, por lo tanto hay más glucógeno muscular que el hepático, ¿verdad? Ok. Y lo último, ¿cómo se da el control, verdad? A nivel hormonal. Recordamos que eso, estamos hablando de hormonas, son sustancias que regulan, ¿verdad? El paso de la glucosa a la sangre y el glucógeno. ¿Cuáles son esas sustancias? ¿Qué dice Humberto? Ok, dice que como control hormonal del glucógeno hepático, el glucagón, dice. Glucagón, ¿sí? El glucagón y la adrenalina estimulan la degradación del glucógeno y la insulina estimula la síntesis. ¿Qué significa esto? La hormona que se llama glucagón y en conjunto con la adrenalina también, vamos a estimular que se forme el glucógeno. Pero la insulina estimula la síntesis. ¿Qué cosa es la síntesis? Que se forme. Mientras que la adrenalina y el glucagón estimulan que se degrade, que se descomponga. Ajá. ¿Y el muscular qué dice? Dice que la adrenalina estimula la degradación del glucógeno y la insulina estimula la síntesis. Muy similar, ¿ves? Entonces, esta tabla también va a ser parte
del seminario que ustedes van a hacer, perdón, seminario, del foro, De las ¿verdad? preguntas. Del foro, no, perdón, va a ser el foro. Primero vamos a hablar de este gráfico aquí, ¿dónde está? De este gráfico. ¿Cómo se consume? Fíjense bien, tómenle, ¿cómo se llama? Captura. ¿Cómo se comporta los depósitos de glucógeno y glucosa a lo largo del día? Y después vamos a hablar las diferencias entre el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Perla, pone tu cámara, no te saco de aquí ya. Las diferencias entre el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. ¿Estamos entendiendo, verdad? De eso vamos a hablar en el foro. Maestro, ponga bien la tabla, no pude tomar captura, es que solo sale la mitad. Esta, Sí, esa, allí. Perla, la cámara. Perla 3 veces, ¿verdad? No contesta, va para afuera. ¿Qué pasó? 3 veces he dicho la cámara y usted no contesta, no hace caso. Y después, mal educada, ¿qué pasó? No se dice, ¿qué fue, profesor? ¿Qué pasó? ¿De qué? La cámara ya, antes que le saco de aquí. Vuelva a sacarlo, le expulso de la clase. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura del glucógeno. Perla, lea la estructura del glucógeno. A ver, dice que el glucógeno es un gran polímero de moléculas de glucosa muy ramificados. Se han encontrado 2 tipos de unión entre la molécula de la glucosa. La mayoría están unidas mediante una unión, haciendo cadenas rectas. Cada 8 o 12 residuos de glucosa se representa una unión de 1.6, resultando puntos de ramificación. El glucógeno está presente en el citosol en forma de gránulos. El diámetro varía entre 100 y 400. Ok, No, es nada de... ok. Entonces, ahora bien, tenemos la gráfica y todo esto. Y para terminar, ¿verdad? Vamos a ver cómo se sintetiza el glucógeno, que se llama gluconeogénesis. Miren aquí lo que dice, síntesis de glucógeno, gluconeogénesis. Vamos a hacer esa palabra. Glucógeno, ¿verdad? Sabemos que y la génesis de formación. Por lo tanto, la glucogenogénesis es la formación del glucógeno. Milagro, ¿qué dice? La síntesis del glucógeno tiene lugar en el citosol celular. El proceso Requiere, aquí. que tiene aquí donde dice test enzima. Fin, requiere Test enzima, unidad. uridina difosfato. Ajá. UTP, glucosa, ¿hacia qué más, para esto? Es que no sé Pirofosfarilasa. sintaxis y en la enzima amínica 1,4,1,6 tasglosolilasa. ¿Cómo se dice ahí en la última, maestro? UDP, Aquí. ¿cuál? Ahí. Transglucosilasa. Transglucosilasa. El donante de la glucosa, UDP, glucosa. Ahí es donde sigue, maestro, aquí. Ahí está el cursor, mire. Ya. Un cebado para iniciar la síntesis de glucógeno
si no hay una molécula de la glucógeno Preexistente, preexistente y energía. energía. Correcto. Eso es lo que necesita, ¿verdad? Recapitulemos. Necesita 3 enzimas. ¿Cuáles son? 1, uridina difosfato. ¿Es verdad? Que también le decimos glucosa pirofosfolase, otra, y glucógeno sintasa. Y la enzima ramificadora, que es la amilotranslocicilasa. Después quedó la glucosa, que es la uridinifosfato glucosa. Un cebador es para dar inicio del glucógeno y la energía. Ahora, ese proceso se da en 3 estadios, ¿verdad? 3 estadios en la glucogénesis. ¿Cuáles son esos 3 estadios? Bueno, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Quiero que lea el compañero varón que está por aquí. ¿Hay varón aquí? Sí, sí hay. ¿Sí hay? Ok, sí Va, hay, pues. claro. Va, pues. Dice, estadio número 1, iniciación a pirofosforilasa, cataliza la síntesis de UDP-glucosa. Pero no leíste, Humberto, cómo se llama el estadio. El 1. ¿Cómo se llama el estadio 1? Estadio, iniciación, formación del donante de glucosa. Ok, ahí. Ajá. La UDP-glucosa pirofosforilasa cataliza la síntesis de UDP-glucosa, una forma activa de la glucosa, a partir de glucosa 1-fosfato y UTP. La reacción es reversible, pero impulsada hacia adelante por la rápida hidrólisis del pirofosfato por la pirofosfatasa. De hecho, muchas reacciones biosintéticas están dirigidas por la hidrólisis del pirofosfato. Entre paréntesis, recuerda la síntesis del ADN. Ese es el estadio 1, la iniciación y formación. El estadio 2, ¿cuál es? Estadio 2, elongación de la cadena del glucógeno. La glucógeno-sintasa transfiere glucosa de la UDP-glucosa al C4, terminal de una cadena de glucógeno, existente para formar una unión A-1,4, o se lee de otra manera. ¿Cómo dice? 1,4 glucosídica. Sí, 1,4, ahí es. 1,4 glucosídica. La enzima solo puede añadir moléculas de glucosa a una cadena que ya contenga 4 o más residuos de glucosa. O sea, no puede iniciar la síntesis de una cadena si no requiere un cebador. Este puede ser un fragmento de glucógeno o, en su ausencia, la proteína glucogenina. Glucogenina, ok. Entonces, ese es el estadio 2. Y finalmente, el estadio 3, ¿cuál es? Dice que el estadio número 3, formación de ramificaciones. La glucógeno sintasa solo forma moléculas de glucógeno de cadena lineal recta. Para formar ramas se requiere una enzima ramificadora especificada llamada transglucosilasa. Cuando la cadena en crecimiento contiene 11 o más residuos, esta enzima transfiere una serie de ellos, habitualmente 7, desde el extremo no reductor de la cadena de glucógeno a una cadena vecina, estableciéndose un punto de ramificación. Por tanto, se rompe una unión 1,4, pero se forma otra 1,6. La enzima ramificadora es muy específica respecto a la longitud de la cadena que transfiere, habitualmente entre 5 y 8 residuos. Creo que es más grande. Ya nos pagaron. Ok. Ahora, Humberto, usted lee también. Esas son las etapas, voy a quitarle mucho zoom. Esas son las etapas de formación, ¿verdad? ¿Qué nos decía aquí? La 1, iniciación, la 2, elongación y la 3, formación. Ahora, viene lo contrario, ¿no? Después que él se formó, se sintetizó, se degrada, ¿no? Para sacar glucosa. Entonces, la degradación, mire cómo se llama, glucogenolisis. Recordemos, mire cómo se llamaba la formación. La formación es, ¿dónde está aquí? Formación, síntesis es glucogenogénesis. Formación. Génesis, formación, inicio. Ahora, cuando se degrada, es destrucción, es lisis. La lisis es destrucción. Entonces se va a llamar como glucogenolisis. Aquí está, glucogenolisis.
Ahí, compañero Humberto, ¿me querés echar una mano con la lectura para terminar? ¿Tú tienes buena lectura aquí? Degradación del glucógeno lisis. Ahí, ¿qué Ok. dice? Glucogenólisis. La degradación del glucógeno, o como también se le conoce, la glucogenólisis, tiene lugar en el citosol. En la glucogenólisis existen dos estadios. Estadio 1, acortamiento de la cadena de glucógeno. Continúo. Vale, dale, lee estadio 1, pues. La glucógeno fosforilasa cataliza la eliminación secuencial de residuos de glucosa del extremo no reductor del glucógeno. La enzima requiere piridoxal fosfato PLP como cofactor. La fosforilasa rompe la unión 1,4 glucosídica terminal para liberar glucosa. Ahí ya no sé qué dice. Glucosa. Ahí quedó. Glucosa, espera, aquí. Para tener glucosa. Aquí. Ok, glucosa 1-fosfato. Este proceso se conoce como fosforílisis, siendo similar a la hidrólisis, pero empleando fosfato en vez de agua para romper el enlace. La glucosa 1-fosfato producida puede convertirse en glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucomutasa, que puede entrar en la glucólisis o en el hígado. Convertirse en glucosa por la glucosa 6-fosfatasa y la fosforilasa continúa degradando glucógeno hasta que alcanza un residuo a 4 moléculas de distancia de una ramificación donde se detiene o donde se para. Pues. Ok. Ese es el estadio 1, que es estadio 2, perdón, que es una iniciación, 2 elongación, ¿verdad? Ahí estamos. Ok. Muy bien. ¿Y el estadio 3 qué dice? El estadio 2, perdón, ¿qué dice? ¿Eliminación de qué cosa? Eliminación de las ramificaciones. Intervienen dos enzimas, una transferasa 1,4 y glucantransferasa, que transfiere los 3 residuos de glucosa terminales, un trisacárido desde una rama exterior a otra, exponiendo el punto de ramificación 1,6 y una enzima desramificadora, la amilo 1,6 glucosidasa, que hidroliza la unión 1,6 para liberar glucosa libre. Juntas, las dos enzimas convierten la estructura ramificada en otra lineal. La glucógeno fosforilasa, aquí está, fosforilasa puede continuar ahora hasta 4 unidades de distancia del próximo punto de ramificación. En los lisosomas tiene lugar una pequeña cantidad de la rotura del glucógeno a través de la enzima 1,4 glucosidasa, que se llama maltasa. Un déficit de esta enzima puede producir la enfermedad de Pompe, una enfermedad mortal por depósito de glucógeno. Pompe. Ok, ahí. Entonces, eso hubiera llamado Urariceli para que te tenga esa puerta. Si se viene debajo del carro. Ok, esos son los estados de la degradación. Y después la regulación, que ustedes van a leer eso. Regulación a nivel hormonal, y hay la regulación fosforilasa. Ok, voy a dejar de compartir eso. Y vamos a ver. Entonces, la clase de 2 solo tuvieron 3 personas, ¿verdad? Milagros, Berto y Perla. Y los demás brillan por su ausencia. Solo ustedes tienen derecho a hacer la actividad. Ya va a poner ahí un audio en el grupo. Vamos a hacer un foro. ¿De qué va a ser el foro? Primero vamos a hablar sobre cómo se ocupa el glucógeno a lo largo de poner el carro adentro. ¿Cómo se ocupa el glucógeno a lo largo del día? Es decir, digamos, a las 8 de la mañana, a las 10, a las 2, según la gráfica está ahí, ¿verdad? Y después vamos a hablar la diferencia entre el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Ese trabajo va a estar habilitado más luego y va a estar hoy y mañana, ¿verdad? De tal forma que van a tener mucho tiempo para hacer. Ya el que no lo hace, pues lo siento, pero no puedo. Ok.
¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a No. llegar hasta aquí porque para que descanse. Ya es tarde el sábado, ¿verdad? Vaya, pues, para que descanse. Que tengan Ok, una doctor. bonita tarde todo. ¿Oyeron? Descanse. Ok, igual. Nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Va pues.